enviado esta noche. Gracias, Señor. En su nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Denle ese aplauso al Señor, hermano. Amén. Qué bueno, hermano, que hemos iniciado nuestro año con un tiempo de oración, pidiendo al Señor la guianza y el desarrollo de todo lo que Él va a hacer este año con nosotros, si es que no levanta su iglesia. Pero nos sorprendimos porque también el ministerio de las prisiones, hermanos, esta mañana nos convocaron a las iglesias que tienen colaboración en las prisiones para llegar a predicar, para que tuviéramos un tiempo de oración juntos. Y hay un sentir en estas vidas del deseo ferviente de que Dios tome control de la condición de este país. Y hermanos, es algo especial saber de que se está manifestando la necesidad del ser humano de querer tener comunión con Dios. Así que, como estamos dispuestos al proceso del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar acerca del arma apropiada para librar nuestra batalla espiritual. Y yo lo voy a llevar a Lucas capítulo 4. El jueves pasado hablamos de conocer al enemigo, ¿verdad? ¿Quién era nuestro enemigo? Y hoy vamos a hablar del arma apropiada. Es tan triste cuando hay creyentes que no toman tiempo para leer la Biblia. Cuando todos lo tienen me dicen amén, por favor. Vamos a leer del verso 1 al verso 13. Nos dice la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, ¿cómo estaba? Y nosotros necesitamos también ser llenos, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento. Hay una versión que dice en un abrir y cerrar de ojos. Le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. No dijo él es mía, sino a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. ¿Cree que hubiera cumplido él? Si aún a hoy, ¿verdad? Hay muchos que hacen pacto con él y no les da todo. Verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarde, ¿verdad? Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, hermano. O sea que nosotros podemos saborear la victoria sobre el adversario, aunque sea por un tiempo. Pueden sentarse, mi amado hermano. La iglesia hoy más que nunca, hermano amado, debe saber usar esta arma, que es el arma apropiada para vencer al adversario
y para que el proceso del Espíritu Santo no pueda detenerse en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser creyentes victoriosos de verdad? El creyente victorioso, hermanos, su boca siempre estará llena de la palabra de Dios. Cuando habla, va a hablar palabra de Dios. No va a hablar otro tipo de palabra. Y cuando abra su boca, la va a abrir para edificar, no para maldecir. ¿Por qué le hago este pequeño enfoque? Porque muchos de nosotros venimos de una crianza de padres que en un momento dado nos dijeron palabras de maldición a nosotros. Que se va a casar con una mujer, que se va a casar con un hombre borracho. Vos vas a ser de la calle y vas a ser... Estas personas lo hicieron con la idea de que usted hiciera lo contrario. Pero hay veces que el oído, cuando oye esas palabras, a veces no tiene la capacidad de rechazar esas palabras, y a muchas vidas les ha sucedido que han llegado a ser lo que sus padres les dijeron que iba a ser cuando estuviera adulta. Pero qué lindo que la sangre de Jesucristo vino para limpiarnos de todo pecado. Y nos ha permitido nacer de nuevo. Amén, hermano. Es que si en algún momento le vienen esos recuerdos, dígale usted: Señor, gracias te doy porque tú me has sacado de esa condición antigua. Yo hoy soy nueva criatura en tus brazos, en tus manos. Entonces, como nuevas criaturas, tenemos que cultivar un nuevo lenguaje. Amén. Una nueva manera de dirigirnos a nuestro prójimo y especialmente a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestro cónyuge. No maltrate a su cónyuge, ¿verdad? Sino que dele palabras de bendición. Cuando estén enojados, bendíganse. Amén, pero no se maldigan. Aunque esté enojado, digo: bendita sos, ¿oíste? Bendita. Bendita. Pero bueno. Mire, mi amado hermano, Satanás es nuestro enemigo número 1. Ninguno de nosotros lo conocemos. Lo que ha pasado con nosotros es que hemos recibido su influencia. Y hay ocasiones que ha logrado poseer y manipular nuestras vidas. Quizás no hay escuela secular o universidad que le enseñe a la humanidad quién es Satanás. Por el contrario, a veces hasta esas escuelas seculares hablan de que esas cosas son cuentos o fantasías o mitologías. Pero qué lindo cuando venimos a Cristo, que el Señor, a través de su palabra, nos muestra que Satanás, hermanos, es un ser real. ¿Cuántos están escuchando? Es un ser real, tiene influencia, manipula, maneja. Ese ser, hermanos, no es sencillamente un pensamiento o una idea que viene a nuestra cabeza. No es, hermanos amados, como cuando le decían a uno: mira, si te metes en lo oscuro y te va a salir el viejito. El diablo no es eso. El diablo es real. Y si tú no te cuidas, te va a hacer muchísimo daño. Y te puede eliminar. Él no es producto de nuestra imaginación. Amén, hermanos. Tampoco es un personaje ficticio. Es un personaje que existe. Usted no puede decir que el diablo no existe. Existe. El diablo existe y tiene agentes, ¿verdad? No solamente tiene agentes espirituales, sino que tiene agentes humanos que son poseídos e incluso se prestan para llegar a ser instrumentos de las tinieblas, que trabajan y hacen maldades entre los seres humanos que los buscan para tener esas actitudes.
Cuando alguien dice que hace pacto con Satanás, usted no diga que eso no es verdad. Hay quienes han hecho pacto con Satanás. Y aparentemente son vidas que dicen que prosperan y que, bueno, hay quienes hacen pacto, hay hombres que hacen pacto con Satanás para que no se les niegue ninguna mujer de la tierra. Sí. Hay mujeres que hacen pacto con Satanás para que no se les niegue, bueno. Y lo terrible es cuando se meten a los templos evangélicos, donde hay creyentes descuidados, que cuando les llega la oferta, no la pueden resistir. No se deje usar por el diablo. Amén, hermano. Su origen es celestial, fíjese. Él fue creado entre la esfera de los seres celestiales. Cuando él estaba en el cielo, su nombre era Lucifer. Era un ángel de luz. Algunos comentaristas hacen entender que Lucifer era el que estaba encargado de la alabanza en el cielo, conocía la música y yo personalmente acepto eso como una verdad. No le estoy diciendo que usted lo acepte, usted estudia la Biblia. Yo personalmente lo acepto porque yo sé que la música del mundo es un arma de las tinieblas para hacerte sufrir y para divertirte. Cuando tú te vas a meter a una disco a bailar, toda esa música te insta a una intimidad sexual. Yo que no le siento lo malo no le veo lo malo a bailar, yo que no le siento lo malo a esto, porque tú no lo puedes discernir. Pero si tú notas, todo baile, aun cuando se hacen en los cumpleaños de los niños de las casas inconversas, a veces en esos bailes de esas fiestas, de ahí salen parejas y salen adulterios, fornicaciones, porque el diablo ocupa la música, la hace. Ahora, pero dice la Escritura, si usted va a Ezequiel capítulo 28, verso 15, porque aunque estemos ocupando esto así, no vamos a dejar de fojear la Biblia. ¿Me escucharon, hermano? Fojee la Biblia. Ezequiel capítulo 28. Y en ese capítulo 28, busque conmigo el verso 15. Perfecto eras. ¿En qué? ¿Cómo era él? Perfecto en todo. En todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire, muchas veces yo me pregunté eso, así, ¿cómo es que se le halló maldad al diablo? Y un hermano escribió un libro que no lo está afirmando, sencillamente lo está sugiriendo. Y él dice, yo creo que el primero que probó del fruto del árbol del bien y del mal fue Lucifer. Y el efecto, él conoció el efecto de ese árbol y vio que su corazón se llenó de maldad. Su espíritu se llenó de maldad. Y por eso decía este hermano, cuando vio al hombre en el Edén, no lo quiso llevar a comer fruto de otro árbol primero. Él pudo haberlo llevado a comer del árbol de la vida, pero lo llevó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque Satanás conocía a él el efecto, ¿verdad? Es que cuando alguien diga a usted, no, que el pecado de Adán y Eva fue el sexo, no fue eso. Ellos verdaderamente comieron un fruto, que era el que producía la ciencia del bien y del mal. Su efecto era ese. Bueno, no nos vamos a entretener en eso. Pero ¿qué pasó en la persona de este ángel llamado Lucifer? Dice que comenzó a manifestar orgullo y altivez. Se empezó a vanagloriar, quiso ocupar el trono de Dios
Y sabe usted, mi amado hermano, que esto se refleja en la vida de algunos creyentes cuando ya están bastante descuidaditos en su vida espiritual y que, bueno, tienen a veces conocimiento de la palabra y a veces hasta predican, y cuando están en esos niveles de repente se pueden poner algo que si usted les silba un poquito y se enferman con solo que les digan qué bonito predica, como me gusta, como usted sabe, usted ha aprendido mucho. Y hermano, y hay que tener cuidado porque esas personas poco a poco van agarrando esas palabras y los van enfermando. Mire, Salomón dijo estas palabras en Proverbios capítulo 16, si va conmigo rápidamente ahí, capítulo 16, verso 18. Cuando lo tiene me dice amén. Y si lo puede marcar este versículo, márquelo porque le va a servir personalmente. ¿Lo tiene? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez del espíritu. Sabe que nosotros inclusive cuando la gente nos busca para orar, y si en algún momento dado el Señor nos usó para dar una palabra y la palabra que dimos se cumplió, no se vaya confiando que todo lo que dice usted el Señor lo va a respaldar, porque de repente va a decir palabras de su corazón y no del espíritu. Y hay que ser muy sabios. Nunca se atreva a hablar en nombre de Dios si Dios no le ha dado una palabra a usted. ¿Cuánto lo estamos aprendiendo? Entonces, porque, hermano, hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros muchas veces somos influenciados por sentimientos, por emociones, por vista y por oído. El Espíritu Santo quiere desarrollar un proceso en nosotros donde nos haga entender lo delicado que es la presencia de Dios. Y que es importante que nos armemos de la palabra de Dios, porque el diablo vendrá para tentarnos. Él no se aparta totalmente de nuestro caminar. Nos deja tranquilos por un tiempo, así como lo hizo con Jesús. Así lo hace también con nosotros. Mire, el diablo, hermano amado, él sabe llevar al creyente a esa condición de altivez y orgullo. Altivez. Al modo que puede llegar en algún momento dado que si está sirviendo bien en un área, de repente dice, bueno, si quieren que sirva, si no, mire, yo dejo todo. Para mí no hay ningún problema. Porque ya su orgullito se le ha subido. Porque no ha entendido que nosotros tenemos que servirle a Dios con un corazón contrito y humillado. Y de ser posible con un espíritu quebrantado. Porque eso no lo desprecia Jehová jamás. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Bueno, si nosotros no aprendemos a usar bien la palabra de verdad, el adversario tendrá una oportunidad, hermano amado, que nadie se la puede quitar. Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, le decía estas palabras, se las voy a decir cantada para que se le quede. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Segundo de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Es una advertencia para que tú y yo nos armemos de la palabra del Señor y aprendamos a usarla bien. Ahora, Jesús, hermanos, Él nos muestra el buen uso de esta palabra y Él espera que nosotros la usemos de manera apropiada.
No se conforme a ser un creyente que ande con una Biblia bajo el brazo. O se jacte usted sencillamente de decir, sí, soy cristiano, y no ha leído nada de la Biblia. Es importante abrir la palabra de Dios. Esta mañana, en esa reunión que teníamos, una de las cosas que les decía yo ahí a los hermanos de esta nación, estamos orando para que la palabra de Dios vuelva a la escuela. Hermanos, y ellos se identificaron con esa palabra, fíjense. Y después se acercaron a nosotros y decían, gracias por recordarnos que es necesario que la palabra de Dios vuelva a la escuela. Porque las prisiones están llenas de gente que ignora la palabra de Dios. Quiero que consideremos ahora, hermano, esta disciplina de usar bien la palabra del Señor. Y cuando hablo de disciplina, recuerden, no hablamos de castigo. Hablamos de una conducta y de una regla que nos ayude a nosotros a verdaderamente ser cristianos. ¿Se imagina usted cuántos cristianos hablan como cristianos y razonan a veces como cristianos, pero ni tan siquiera se asoman al templo? Y si usted los ve y habla con ellos, si supieran que Dios está más cerca de mí que de los que están ahí llegando todos los días a la iglesia. Están engañados completamente. Están en tinieblas. Ojalá que no me vaya a estar viendo alguno por la televisión, pero la internet. Pero, hermano amado, es una gran verdad. Tú y yo no podemos ser creyentes que tengamos argumentos cristianos para querer justificar una conducta que no va de acuerdo a la palabra del Señor, ni al mandato de Dios. Por eso el adversario, el diablo, manipula esas vidas de creyentes, hermanos amados, que se sienten bien sin congregarse y sin compromiso de estudiar la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a conocer las Sagradas Escrituras lo mejor que podamos. Imagínese que un día usted vaya por un camino y se le aparezca Jesús ahí a un lado y le pregunte al Señor, ¿a qué iglesia vas tú? A tal iglesia, ¿sí? Y tú conoces la historia de cuando Sansón quiso jugar con su relación con Dios y al fin salió vencido. Ah, no, sí, Señor, yo sí. Y cuando él se aparta de su lado, dice, cómo ardía mi corazón cuando me trajo a la memoria la palabra. ¿Se acuerda de esa historia? De unos discípulos que iban camino a Emaús e ignoraban las Escrituras. Y dice que el Señor se las empezaba a declarar desde el Antiguo Testamento hasta lo que estaba aconteciendo en el momento que iba con ellos. Y después, cuando Él se les desaparece, ellos dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Que le arda su corazón esta noche. Pero tenemos que aprender a usar el arma principal del cristiano para defenderse contra la acechanza de ese enemigo llamado el diablo. Entender que el diablo no es producto de nuestra imaginación, no es algo eufórico, no es efímero, sino que es un personaje real que hasta hoy está trabajando con este mundo. En primer lugar, quiero que veamos esta noche que su nombre Satanás, hermanos, se define, después que él es echado del cielo, porque ya Satanás su nombre significa ángel de oscuridad. Ángel que se mueve en las tinieblas. Significa acusador. Significa embacuador. ¿Sabe usted quién es el embacuador? El que argumenta, presenta argumentos de tal manera que te confunde. Si usted ve aquí, en este pasaje que hemos leído, Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios,
lánzate de este lugar, porque escrito está que va a mandar sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Él está ocupando el Salmo 92, me parece. O 91, ¿verdad? Ah, pues sí, están leyendo. Ahora, ¿qué le dice Jesús a él? Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y usted puede ver cuánto cristiano, sabiendo que va a pecar, dice que el Señor me guarde, y va dispuesto a pecar. ¿Qué está haciendo esa persona? Está tentando a Dios. Porque el Señor, mi amado hermano, Él quiere instruirnos para que nosotros no nos dejemos engañar. Si volvemos a Lucas capítulo 4, vamos a ir rápidamente. En ese versículo 6, ¿lo tiene? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Usted puede creer que el diablo va a hacer eso? Tal vez se lo puede prestar un ratito, pero no le va a dar nada. El diablo sabe perfectamente bien que todo aquello que pueda llegar a nuestras manos mientras estamos en este mundo y en esta carne, solamente es prestado, por poco o por el lapso de vida que tengas sobre esta tierra. De ahí no te llevas nada. Bueno, este sábado van a predicar un sermón donde dice que las bendiciones prestadas. Y les estaba explicando yo a los líderes ayer, ¿verdad? Le ponemos las bendiciones prestadas porque mucha gente cree que las posesiones son bendición. Mire qué bendecido está el hermano. Casona que tiene. Mire el carrazo que anda. Y si supiera los grandes problemas que tiene. Y cómo anda tronándose los dedos por querer retener algo. O con una apariencia. Pero mejor no entremos ahí. El asunto es que el adversario nos engaña. Porque no tenemos el buen uso del arma apropiada. Mire, sabe que el nombre Satanás se traduce también con el nombre de Azazel. Los estudiantes del instituto se han de acordar de esa palabra Azazel. Porque en el Pentateuco se estudia acerca de que los israelitas, cuando estaban en el desierto, tenían un ritual donde tomaban 2 corderos. Y dice que uno lo tomaban para holocausto y el otro lo tomaban para Azazel. O sea que ese que era para Azazel lo soltaban en el desierto y lo guiaban hasta que ese animal se perdía y iba allá. Ahora, cuando lo aplicamos en esa condición, usted debe saber, Satanás no puede soltarte a ti ni a mí si no se le paga el precio con el cual él nos ha esclavizado. Tu precio y mi precio no tienen nada que ver con dinero, porque dice que el precio de nuestra salvación es un precio de sangre. Y el único que fue capaz de pagar el precio de sangre fue nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Él pagó el precio. Así que eso que sucedía en ese tiempo, hermano, es un misterio que quizás lo vamos a entender hasta el día que nosotros estemos en la presencia del Señor y que a lo mejor nos vamos a sentar a sus pies y le vamos a decir: Señor, ¿y cómo era aquello de soltar el cordero para Azazel? Y entonces Él nos va a explicar mejor. Por hoy no se esté preocupando ni se quiebre la cabeza, ni piense que porque no sabe en realidad qué es eso,
usted va a hacer de eso un problema para su vida. La verdad es que nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermano. Ahora, este demonio, hermano, este diablo, sigue siendo una figura, tiene cierta relación con el ámbito celestial, porque es uno que entra a la presencia de Dios para acusarnos. Él es el acusador de los hermanos. Para que vea, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12. Busque conmigo ahí el capítulo 12. Y en el capítulo 12, hermano amado, va a buscar el verso 10. ¿Lo tiene? Dice ahí la Sagrada Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido, ¿qué dice? Lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Hermano amado, cuando Satanás, fíjate, anda a tu alrededor y quiere dañar tu vida, y ha buscado los medios y no ha logrado tener entrada porque tú estás usando bien la palabra de verdad, la espada del Espíritu, viene él y se va. Y cuando el Señor le dice: ¿ya consideraste a mi siervo? Vaya, hoy sí. Es que el diablo no quiere que oigamos. Pero el Espíritu Santo quiere que oigamos. Y el que tiene oídos para oír, oye lo que el Espíritu le dice a la iglesia, ¿verdad que sí? Amén. Así que, si estaba batallando con su oído para oír, hoy oiga mejor. Este nombre de Satanás se define como el enemigo principal de la iglesia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No se descuide, hermano amado. Especialmente hoy que estamos dispuestos al proceso del Espíritu. Hoy más que nunca debe haber en nosotros una condición de alerta. Cristo está a las puertas. Yo no sé si usted está viendo lo que acontece a nuestros entornos.
guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. No trate de ignorar estas cosas si usted se meta a trabajar y a trabajar y a trabajar porque quiere construir una casa más grande. Si la construye, gloria a Dios, pero que no sea su afán. Que usted pueda trabajar, pero cuidar de su relación con el Señor. ¿Sí? Mire, se le conoce como el tentador, es decir, que se manifiesta a través de aquellos que te ponen retos como juegos para pecar. ¿Cómo son esos retos? Mi hermano amado, hay diferentes formas, pero el más peculiar y el más frecuente es cuando tienes un encuentro con el sexo opuesto y que te quiere poner las cosas fáciles y que tú piensas que es la solución para un problema que tienes en tu matrimonio. Si usted escuchara los argumentos de todo aquel que quiere caer en adulterio, es un cuento viejo, hermano. Si es hombre, le dice a la muchacha, ay, viera, ella ni me atiende, fíjese. A mí me toca lavar mi ropita. Y hasta le hace así. Y la señora hace lo mismo también, ¿verdad? Ay, viera ese hombre, desde que llega. Hermano Paco, ¿qué pasa? Yo quiero llevarlo a 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. 1 Tesalonicenses 3, 5. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Dice Pablo estas palabras: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informaros de vuestra fe, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Hermano, si usted aplica esto a la realidad de hoy, mire, uno como siervo de Dios, como pastor, como predicador, siente tristeza cuando llegan noticias, hermano, de miembros que han recibido enseñanza de la palabra, que han estado en momentos que dicen, sí, amén, amén, es verdad, es verdad, es verdad. Y uno verlos después descarriados. Gente que se ha parado para predicar la palabra y han predicado bien, han dado buena enseñanza y está en el mundo ahora. Eso es triste, hermano. Es triste. Mire, saber que este mundo está sacando tantos ministros que los encaran ante la sociedad, haciéndolos ver sus desfalcos y sus adulterios. Mas, sin embargo, continúan predicando y justificándose. ¿Quién no comete un error? ¿Acaso solo yo peco? Porque, mi amado hermano, el ministerio es tan delicado que el día que tú caes en una falla moral, lo más sabio es que no te vuelvas a subir al púlpito. Sí. Y hay de los, hay de los tontos que van tras ellos, iba a decir, pero hay de los que por no aprender continúan tras esas personas, porque ya no son ministerios, son personas que siguen jugando con la palabra de Dios. Que el Señor nos guarde, hermano, porque el diablo es astuto. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo se preocupaba por los tesalonicenses y les dice, tuve que mandar para ver cómo estaban ustedes en la fe, porque estaba preocupado, quería saber qué pasaba, si nuestro trabajo no había sido en vano.
Yo espero que nuestro trabajo no sea en vano, hermano. Que nosotros podamos convertirnos en una iglesia en el proceso del Espíritu Santo, que pueda llenar las expectativas, hermanos, de la presencia de Dios en su vida. Mire, se le asigna ese nombre de Satanás también según las actividades que él tiene, según la forma en que él trabaja, en todo lo que él hace, todo lo que realiza. Y eso lo hace cuando nosotros, los seres humanos, se lo permitimos en nuestras vidas. Porque a veces nosotros decimos, no, el diablo. A veces no es sencillamente el diablo, hermano. A veces tú y yo estamos buscando el espacio para que él haga lo que él quiere hacer. Hay disposición humana a veces para que el diablo haga. Si volvemos a Lucas capítulo 4 y ve conmigo el verso 13. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Mire, mi amado hermano, tú y yo podemos llegar a tener un momento eufórico de un encuentro con el Espíritu Santo y nos puede hacer sentirnos, hermanos, de una manera que sentimos que si el diablo se nos atraviesa, lo llevamos de encuentro también. Hermano, pero el diablo dice, este viene con toda fuerza. Ya lo voy a dejar, lo voy a esperar ahí. Estás. El diablo tiene la cualidad de ser paciente, fíjese, para saber el momento en que va a atacar la vida del que puede estar viviendo una relación con Dios muy especial. Jesús, Él nos enseña a nosotros que este diablo es padre de mentira. Y por supuesto que nosotros los podemos corroborar. Especialmente cuando nosotros, hermano, mire, yo he escuchado creyentes que han sido muy, ¿qué le digo? Como rectos para predicar. Y predican duro. Y de repente se presentan ante una situación donde pegan su mentirita, ¿ves? Sí, pegan su mentira. Y no estamos hablando de mentira de broma, mentira seria. Y la retienen. Ahora, ¿quién los está usando? Mire aquí conmigo capítulo 8 del Evangelio según San Juan, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira y de los mentirosos. Ese no está ahí en la Biblia, pero es cierto. Se sobreentiende, ¿verdad que sí? Entonces, mis amados, ¿sabe que el apóstol Pablo, él lo describe como que este diablo tiene una organización que él gobierna y que esa organización se mueve en los aires y todo el conocimiento que puede tener acerca de cualquiera de nosotros lo tiene no porque sea omnisciente, sino porque los demonios le informan. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando alguien le dice que va a declararle su pasado. A mí me da risa un anuncio que sale en el diario de una mujer bruja, que sale diciendo, solo deme el nombre y mándeme la foto, y yo le voy a decir, así. Y cuando usted venga a sentir, lo va a tener a sus pies. ¿Por qué? Porque los demonios saben manipular. Saben hacer esas cosas. Vaya conmigo aquí a Efesios capítulo 2, verso 2. El apóstol Pablo, hermano amado, fue un hombre que Dios le dio
tanta revelación con respecto a lo que era este adversario. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. 2:2 de Efesios. ¿Lo tiene? Nos comienza diciendo ahí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de ¿dónde? Del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, es una organización que está en los aires. Y entonces él, cuando conoce nuestras cosas, las conoce por los informantes que él tiene. Esos informantes que le llevan, ¿verdad? Todo. Si va también aquí conmigo al capítulo 6, verso 12 de Efesios. Ahí solo le da vuelta a la paginita, ¿verdad? Dice ahí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? En las regiones celestes. Entonces, mi amado hermano, ¿cuántos se van a proponer aprender a usar el arma apropiada para nuestra batalla espiritual? Si usted quiere leer la Biblia en un año, acérquese, por ahí tenemos algunos calendarios para que usted pueda ir apuntando cuántos capítulos lee diario. Y que al final del año usted diga: leí toda la Biblia. Wow, yo pensé que solo uno iba a decir amén. Bueno, sabe que también el apóstol Juan, hermanos, dice que lo señala como el maligno, que es quien cultiva el mal pensamiento contra tu prójimo. Cuando tú maquinas maldad contra tu prójimo, el adversario está trabajando y a veces está proveyendo el material apropiado para que tú salgas adelante con tu deseo. Pero por supuesto el diablo sabe que todo eso tendrá su recompensa. ¿Sí o no, hermano? Mire ahí en primera de Juan capítulo 2, verso 11 al 14. Nos dice ahí la palabra del Señor, primera de Juan 2, 11 al 14. Pero el que aborrece a su hermano, ¿dónde está? En tinieblas. Anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El conocer al Padre es conocer su palabra. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea que al maligno no lo podemos vencer de otra manera. Al maligno usted no lo va a vencer tirando aceite en el aire. No, tiene que vencerlo con la palabra, ¿verdad? La palabra. Así que, mis amados, es de mucha importancia entender esto, que necesitamos usar bien la palabra, el arma correcta contra el enemigo, y entender que nuestro enemigo no es nuestro hermano, es el diablo, que el diablo es real, no es un cuento, no es una fantasía, es un personaje que tiene influencia en aquel que se lo permite. Sabe que desde el principio, hermanos, este diablo ha tenido la capacidad de manipular cuerpos, no solo de seres humanos, sino también de animales, como lo hizo en el Edén. ¿Qué animal tomó?
La serpiente. Mire, la serpiente no es que sea mala, no voy a decir que se lleve uno a la casa, ¿va? Pero la serpiente en sí no es que sea mala la serpiente. Pero el que usó la serpiente, el que se metió en el cuerpo de la serpiente, ese sí hizo maldad. En Apocalipsis se le conoce, en el capítulo 12 también, se le conoce como el dragón. Mire, él después que hizo fracasar a Adán y Eva, vio que le iba a ser muy fácil manipular la vida de los seres humanos. Y supo también que podía entrar en la vida de los seres humanos para hacer maldad. Entró en la vida de Caín. Lo manipuló para que matara a su hermano. ¿Se puede imaginar usted cuántos de nosotros los creyentes a veces juzgamos a nuestro hermano por su apariencia? ¿O solo porque hemos oído que otros dicen? Cuidémonos. Tenga su propio criterio. No hable acerca de porque alguien vino a contar y dijo. Hermano amado, eso ha hecho muchísimo daño en lo que es las relaciones entre los cristianos que forman parte de la iglesia del Señor. Justificar una maldad es de tener muchísimo cuidado. El diablo sabe que si nosotros nos prestamos para esas conductas, puede destruir a la iglesia. Si va conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, ¿lo tiene? Dice ahí: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. ¿Cuánto estamos teniendo claro muy bien quién es nuestro enemigo? Ahora, mi amado, Jesús también lo llama asesino, ya que insta al humano a suicidarse como una respuesta a ciertos problemas que puede tener en su vida. Sabe que se está oyendo muchas noticias de gente que está acercándose a ese puente de la Navy que queriéndose lanzar al agua. Y hermano, y créame, no es solo ahí, hay muchos lugares. Hay mucha gente que se está suicidando. Hay muchos adolescentes que se están suicidando. Y que aunque a cierto punto hay responsabilidad de padres que no quieren tener comunión con ellos y que no están cultivando una relación porque están todos afanados, trabajando hasta decir ya no. Hermano, la realidad es que son vidas que por no tener el buen uso de la palabra de Dios, el diablo viene y los manipula para que se quiten la vida. Jesús dijo estas palabras: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nuestra vida depende de cómo, hermanos, nos alimentemos de la palabra de Dios. De cómo sintamos esa responsabilidad
de estar de continuo oyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene de estar oyendo novelas, no viene de estar oyendo chismes, no viene de estar oyendo música sencillamente. Viene de oír palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que el proceso del Espíritu Santo sea fácil? No todos. De veras, ¿cuántos quieren que el proceso del Espíritu Santo sea fácil? Hermanos, no nos salgamos de aquí de la palabra. Volvamos a ella. No sé cómo está sintiendo usted la palabra esta noche, pero yo siento que yo salgo de mi responsabilidad como siervo de Dios para poner en su conocimiento la demanda del Espíritu para su iglesia. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Edificar significa instruir. Y un cristiano instruido, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos da? Amén. Amén. ¿Sabe, hermano amado, que actualmente toda la tierra está convulsionada en un sistema de amenazas de guerra? Y la guerra de este tiempo no es de flechas, hermanos, ni es de lanzas, no es de piedras tampoco. Son armas sofisticadas que, hermano amado, van a causar muchísimo daño en este planeta. Y la palabra de Dios nos ha prevenido a nosotros, donde dice que cuando no se halle lugar para esta tierra será destruida por fuego. Se puede imaginar cuántas armas de esas están enterradas en el centro de la tierra y que de un momento a otro pueden explotar. Quisiera llevarlo aquí a Primera de Juan, capítulo 5, versos 19 y 20. Todo lo tenemos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Pero, hermano, ¿sabe usted lo que significa entendimiento? Entendimiento significa sabiduría. Y la sabiduría es conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, dice el verso 20 ahí: y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y está concluyendo esta carta del apóstol ahí. No lo tenía ahí registrado, pero hijitos, guardaos de aquello que tú idolatras tanto. Cuídate. Ama a tus hijos, pero no los idolatres. Ama a tu cónyuge, pero no lo idolatres. Permite que tu casa sirva a Dios. Busque un espacio para estar ocupado también en la obra de Dios. Usemos el arma apropiada para contender contra el adversario. Mire, yo creo que nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra es la fuente debemos entender que el diablo es la fuente de todo pecado y de toda condición de maldad, con toda su organización de demonios. Si tú y yo no entendemos eso, hermanos, estaremos jugando con el pecado pensando que no es demasiado malo, que no es tan malo.
¿Se ha fijado usted cuánto creyente a veces está haciendo las cosas mal y cree que no es malo? ¿Cuántos han notado eso, hermanos? Hay quien piensa que todo lo que hace no es como para que el Señor lo condene y lo mande al infierno. Esa es una de las manipulaciones del adversario que lo hace pensar de esa manera. Quisiera llevarlo a Mateo capítulo número 12. Mateo 12. Y en ese versículo, en ese capítulo 12, busque conmigo los versos 24 al 26. ¿Lo tiene? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de no estarnos peleando los unos a los otros. Mejor perdonémonos los unos a los otros. Démosle lugar al Espíritu Santo que nos ayude a desechar lo que puede amargar nuestro corazón y nuestros pensamientos contra nuestro prójimo. Gracias por esos amenes que ya no tienen enemigos, ¿verdad? Bueno, dice: y si Satanás fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. ¿Qué es lo que ha llegado? El reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a nosotros. Nos dice el apóstol que el mundo está bajo el gobierno de las tinieblas de Satanás. Pero si hay una iglesia en este mundo, debemos de saber que también el reino de Dios se manifiesta en este mundo. Sabemos que Él puede poseer a quienes aceptan sus ofertas, hermanos. Todo aquel que acepta las ofertas del adversario, esas ofertas pecaminosas como fornicación, adulterio y toda condición depravada, esas son vidas que están bajo el gobierno de las tinieblas. Mire, son espíritus malignos que si la persona no aprende ni conocen esas posesiones demoníacas, siempre estarán dispuestos para pecar. Cuídese cuando usted se desconecta del Señor y de repente siente ganas de volver a pecar. Lo he dicho muchas veces acá en este púlpito de un hombre que me dijo a mí: pastor, mira qué ganas de pecar tengo. Vaya, le dije, peque. Nadie lo detiene. Hermanos, y son vidas que les cuesta levantarse para resistir al maligno. ¿Por qué? Porque dejan de alimentarse de la palabra del Señor. Como decía hace poco, que incluso gente inteligente, hermanos, que se descuida en su comunión con Dios, son demonios que se presentan, son activos y se vuelven en busca de morar en aquella vida donde salieron. Así nos dice la palabra, ¿verdad? Que ese espíritu que sale del ser humano anda vagando buscando dónde morar, y cuando no haya regresa. Y qué triste es que regrese y que nuestra vida haya tenido experiencias tan lindas con el Señor y de repente nosotros mismos le abrimos la puerta al adversario para que entre y lleve nuestra vida al fracaso. Quiero concluir diciéndole que recuerde: el diablo, Satanás, no es igual a Dios.
No es ni siquiera eficaz contra las cosas de Dios. Él no es eficaz contra las cosas de Dios. Nosotros le permitimos que Él haga lo que quiere, pero Él no es eficaz. Porque nuestro Dios, Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Hasta aquí Él nos está sosteniendo. Y hasta aquí nos dice que su Espíritu quiere comenzar un proceso en cada uno de nosotros. Si usted lo desea, hermano, incline su rostro esta noche. Dígale: Señor, deseo que este proceso no se interrumpa por ningún motivo en mi vida. Oremos para que nuestros jóvenes se puedan entregar al proceso del Espíritu Santo también. Que el Señor guarde nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra niñez. Tú y yo, como padres, como abuelos, necesitamos interceder por estas generaciones. Padre de gloria, queremos, Señor, expresar en su presencia, Señor, no solo la gratitud, sino el anhelo, mi Dios, de que usted pueda operar en las nuevas generaciones. Si usted no levanta su iglesia, que las generaciones que están en desarrollo, Señor, puedan buscar el ser edificados por usted, el ser guiados por su palabra, el ser guiados por su Espíritu Santo, el ser instruidos, Señor, por su palabra. Que nuestros jóvenes, Señor, no le den lugar al adversario para que él haga como ha hecho con muchas generaciones. Que ellos puedan hoy levantar en alto su palabra y su comunión con usted. No sé si habrá algún amigo esta noche con nosotros y diga: pastor, yo quiero que el Espíritu Santo desarrolle su proceso en mi vida. ¿Habrá algún amigo esta noche? Mi amigo, tal vez usted no conoce mucho la palabra de Dios, pero puede conocerla si tan solo le abre su corazón a Cristo y se dispone para aprender de esta palabra. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, puede hacerlo esta noche también. Es de mucha importancia. No podemos jugar con el pecado. Un diácono que nos ayude a orar por este joven que está acá en el altar. Y si hubiera alguien más, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera reconciliarse con el Señor? ¿O quiera aceptar al Señor esta noche por primera vez? Mi estimado, hoy es el día aceptable. Hoy usted puede comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Dónde hay un alma esta noche? ¿No hay? Padre de gloria, gracias. Gracias por la vida de este joven que está en este altar, Señor. Que su Espíritu Santo pueda ministrarlo de una manera muy especial. Me dio nuestra vida y relación con ustedes, una relación personal. Y es una comunión personal. Señor, por favor, permita que su Espíritu Santo pueda ministrar su vida constantemente, Señor, a partir de este momento. Padre, que su mano de gracia, sí, Señor Jesús, obre poderosamente, Señor. Necesitamos, Señor, entrar en el proceso de su Espíritu Santo, por favor. Gracias, Señor, porque nos hace ver que esto no es por hacer cosas buenas ni por hacer buenas obras, sino por la certeza, la seguridad de que nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, Señor. Luchando contra nuestra carne, contra nuestros deseos y esperando que su mano de poder nos tome de la mano como a niños y nos guíe sobre esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor, hermano, esta noche? Qué bueno.